Shigeo, el más joven de los Sakagawa, se levantó temprano a la mañana siguiente, tomó su bicicleta y se fue a Cable Wireless, donde trabajaban los domingos para repartir los cables que se habían acumulado durante la noche y los que seguirían llegando durante el día. Su primer viaje comenzó a las 7:30 y todos los despachos iban dirigidos a gente de la zona de Diamond Head, como los Hale y los Whipple, que vivían en grandes residencias sobre la ciudad. Había llegado a Waikiki cuando en las proximidades de Pearl Harbor le llegaron los sonidos de una serie de sordas explosiones y pensó, más ejercicios de la flota, ¿qué significará todo eso? Dio la espalda a Pearl Harbor y pedaleó por una impresionante calle de árboles que conducía a la posesión de Hawksworth Hale. Y mientras esperaba en la puerta, volvió a mirar hacia la base naval y vio grandes columnas de denso humo negro que subían perezosamente hacia el cielo. Se produjeron nuevas explosiones y vio una serie de aparatos que cruzaban y recruzaban el espacio. Impresionante, se dijo. Tocó nuevamente el timbre de la casa y un momento después apareció Hawksworth Hale, vestido con un traje oscuro. Shigeo observó que estaba sumamente pálido y que sus manos temblaban. No bien vio al muchacho, le dijo, Dios, Shig, tu país le ha declarado la guerra al mío. Japón está bombardeando Pearl Harbor. ¿Japón? Shig miró hacia el cielo en el cual seguían las veloces maniobras de los aviones y vio que por donde pasaban se producían aquellas sordas explosiones, mientras que de tierra sonaban el tableto de algunas ametralladoras. ¡Dios! Exclamó el muchacho aterrado. Hawksworth mantuvo abierta la puerta sin hacer caso del cable e indicó a Shig que entrara. Ambos se dirigieron al aparato de radio, en el cual la voz de un locutor repetía frenéticamente, aunque con voz que trataba de no crear pánico en los oyentes. Repito, no se trata de ejercicios militares. Aviones japoneses están bombardeando Honolulu. Repito, no se trata de una broma. Es la guerra. Hawksworth Hale se cubrió la cara con las manos y murmuró, esto va a ser terrible. Shig contestó, ahí afuera usted dijo, tu país le ha declarado la guerra al mío. Pero el suyo y el mío son el mismo, señor Hale. Yo soy norteamericano. Lo siento, Shig, pero este es un error que muchos de nosotros cometeremos en los próximos días. Dios, mira esa bomba. Los dos hicieron un instintivo movimiento de temor al producirse una tremenda explosión, a la que siguió una gran columna de humo que ascendió retrocediéndose al espacio desde las ruinas de Pearl Harbor. Algo terrible está ocurriendo, exclamó Hale. De una escalera que se hallaba a sus espaldas, llegó una voz débil y quejumbrosa como la de una criatura, y Hale quiso empujar a Shigeo hacia afuera, pero antes que pudiera hacerlo, la persona que acababa de bajar la escalera penetró en la habitación y se hallaba frente a su marido y el muchacho. Era la señora Hale, delicada y hermosa mujer de 38 años. Tenía los cabellos de color castaño claro y grandes ojos. Vestía un tenue peinador y avanzaba vacilante. ¿Qué son esas explosiones que he oído, Hawksworth? Preguntó. Oí las primeras y bajé asustada, temiendo que te ocurriese algo. En aquel instante, uno de los bombarderos se desvió de su ruta de retirada y pasó velozmente sobre la zona de Diamond Head. Shigeo y el señor Hale vieron claramente en la parte inferior de su fuselaje el círculo rojo, emblema del Japón. Será mejor que te vayas ahora, dijo Hale. Su esposa avanzó como un fantasma hasta la puerta y miró hacia Pearl Harbor, donde seguían estallando las bombas. ¡Ah! Chilló de pronto aterrada. ¡Es la guerra! ¡Y matarán a mi hijo!
alzó los brazos sobre la cabeza y corrió hacia su esposo sollozando. Es la guerra y Bromley no volverá vivo. Hale tomó a su esposa por la cintura con el brazo derecho, mientras con el izquierdo cubrió los hombros de Shigeo. No tienes que decir una palabra de esto, le advirtió. Nada diré, prometió Shigeo, sin comprender muy bien qué era lo que tenía que mantener en secreto. Kamehiro se había levantado a las 6 de la mañana y estaba esperando el desayuno. Su esposa Yoriko lo preparaba sin apuro, pues ya lo había dado a Shigeo. Goro dormía aún, gozando de su licencia militar, pero Tadao, que estaba en el cuerpo ROTC en la universidad, ya estaba levantado. Reiko-chan estaba vestida y lista para asistir a un servicio religioso de primera hora en la iglesia de la comunidad en Moliili. Minoru, que tenía ya 19 años y se estaba entrenando para el equipo de baloncesto de Punahou, dormía aún. El primero en comprender lo que ocurría fue Goro, pues cuando las bombas estallaron, saltó de la cama, corrió al patio y gritó: «Esto no es un juego. Alguien ha declarado la guerra». Se dirigió enseguida a la radio y oyó la confirmación de su sospecha. Aviones enemigos de origen desconocido están bombardeando Pearl Harbor y el aeródromo Hikan. Volviéndose a los demás, anunció en japonés: «Creo que Japón nos ha declarado la guerra». La ruta de retirada de los bombarderos que atacaron la sección oriental de Pearl Harbor llevaba a los aviones a través de Kakaako y ahora pasaron a gran velocidad y en triunfo sobre la familia Sakagawa, reunida en el pequeño cuadrángulo de césped rodeado de flores. Todos vieron claramente el brillante sol naciente en rojo del Japón. ¿No bien fue identificado el enemigo? Goro gritó: «Tadao, tenemos que presentarnos inmediatamente». Por lo tanto, vistió a toda prisa su uniforme del ejército y partió para el cuartel Schofield, mientras Tadao y Minoru vistieron sus uniformes ROTC. Tadao se presentó en la universidad y Minoru en Punahou. Pero antes que partieran los muchachos, hicieron unas ceremoniosas reverencias ante su asombrado padre. El impacto de aquellos repentinos acontecimientos en Kamehiro le dejó completamente aturdido. Se sentó en uno de los escalones de la choza y miró al cielo, donde algunos globitos de humo blanco señalaban la partida de los aviones japoneses. 3 veces divisó la insignia de su país y vio la fea proa de un caza japonés que volaba a escasa altura, lanzando ráfagas de sus ametralladoras. Trató de concentrar sus pensamientos en lo que ocurría y la rápida partida de sus hijos, pero los pensamientos que se formaban en su cerebro no pudieron plasmarse en palabras. Los muchachos tenían que hallarse en situación desesperada para haber corrido tan prontamente a la defensa de Norteamérica, y no pudo pasar de ahí. A las 11 de aquella mañana de domingo, un grupo de 4 agentes de la policía secreta, armados, penetraron en el hogar de los Akagawa. Un camión negro quedaba a la espera en la calle Kaako. Kamehiro fue arrestado inmediatamente. «Sakagawa», dijo uno de los agentes, «lo hemos estado observando desde hace mucho tiempo. Usted es dinamitero y ahora tendrá que venir con nosotros a un campo de concentración». «Esperen», suplicó Reiko-chan desesperada. «Ustedes conocen a mis hermanos, que juegan en el equipo de fútbol de Punahou. ¿Qué es eso del campo de concentración?» «Su padre es dinamitero, señorita. Ha dado dinero muchas veces para el ejército japonés y se ha negado a que sus hijos perdieran la nacionalidad». Los 4 hombres se llevaron rápidamente a Kamehiro y el camión partió a toda velocidad. Shigeo llegó a las 11:30 para contar a su familia todo lo que había presenciado, pero no dijo nada, pues el anuncio de su hermana sobre el arresto del padre le dejó perplejo.
Papá no puede haber hecho nada malo, ¿verdad, Reiko-chan? Preguntó. El disgusto de ambos se acrecentó cuando llegó corriendo Ishii, que se hallaba en un estado de tremenda excitación. El ejército japonés está realizando un desembarco en el otro extremo de la isla, anunció agitadamente. Ya ha ocupado las islas Maui y Kauai. Eso es imposible, exclamó Shigeo. Ya lo verás, respondió el pequeño japonés. Mañana por la noche Japón habrá completado la ocupación de todas las islas. Parecía contento ante aquella perspectiva, y Shigeo le cogió de un brazo. Tenga mucho cuidado con lo que dice, señor Ishii. La policía secreta acaba de arrestar a papá. Cuando triunfen los japoneses, tu padre será un héroe, exclamó el hombrecito entusiasmado. Desde ahora, todos cuantos se reían de los japoneses se guardarán muy bien de seguir haciéndolo. Y se fue a todo correr, calle abajo. Cuando ya había desaparecido tras la esquina, una patrulla atravesó Kakaako y un altavoz anunció: todos los japoneses quedan detenidos en sus casas. Ninguno debe salir a la calle. Repito, ninguno debe salir a la calle. Shigeo se aproximó a ellos y dijo: yo soy el mensajero de reparto dominical de cables para la Cable Wireless. Hubo un momento de vacilación, después del cual la patrulla adoptó la decisión que habría de adoptarse numerosas veces aquel día en todo Hawái. Los japoneses eran todos espías y tenían que quedar detenidos en sus respectivas casas. Pero se sabía que ese muchacho japonés era conocido de todos y el trabajo que realizaba era esencial, por lo cual se le excusó de la detención en su domicilio. Un patrullero miró la bicicleta de Shigeo, en la cual había una marca que indicaba la pertenencia, y otro preguntó: ¿no eres tú el muchacho que juega en Punahou? Sí, respondió Shigeo. Está bien, puedes continuar tu trabajo. A las 2 de aquella tarde, Shigeo se presentó en la oficina para retirar más despachos y le fue entregado uno dirigido al general Lansing Homer. Pero como el muchacho sabía que el general vivía en el extremo de su ruta de reparto, puso el cable en último término de la pila y al pasar por la zona occidental de Honolulu, en dirección a Pearl Harbor, y ver la devastación causada por el ataque aéreo, comprendió mejor que muchos lo que había ocurrido y estaba a punto de ocurrir. Desde el porche de una casa en la cual entregó un cable, podía ver perfectamente las instalaciones navales de Pearl Harbor y a lo largo de los muelles vio a los buques atacados, muchos de los cuales estaban enormemente escorados y envueltos en llamas. El hombre a quien había entregado el cable dijo: esos cochinos japoneses no erraron ni una de sus bombas. Los diarios decían que los pilotos japoneses no valían nada. Después de lo que acabo de ver, creo que será mejor que consigamos algunos de esos pilotos y algunos artilleros también. Estuve aquí en el porche durante 3 horas y no he visto que haya sido alcanzado por nuestros cañones antiaéreos, ni uno solo de sus aparatos. Todos consiguieron escapar. Un tipo me dijo que los japoneses han desembarcado ya, dijo Shigeo. Nunca lo conseguirán, respondió el hombre. Hasta ahora solo han atacado a la marina, que está compuesta por un montón de inútiles. Cuando traten de desembarcar, tendrán que hacer frente a los soldados, y eso es harina de otro costal. Yo tengo 2 hijos en la infantería, y puedo asegurarte que todos son duros de pelar. ¿Tienes tú algún pariente en el ejército? 2 hermanos. ¿Infantería? Sí, y duros de pelar también. A las 4:31 de aquella terrorífica y calurosa tarde, Shigeo Sakagawa llegó al final de su ruta y entró en la larga calle de árboles que conducía a la residencia del general Homer. El militar, pálido como un muerto, tomó el cable y garabateó su firma en el recibo. Su comando había sido virtualmente destruido. Las islas que él debía proteger estaban ahora a merced del enemigo. Hasta su cuartel general había sido arrasado impunemente.
Al final de aquel desastre, se veía obligado a recibir cables de Washington, pero este de ahora era la gota de agua que desbordaba el vaso. Lo leyó, lanzó una maldición y después de estrujarlo, lo arrojó al suelo. Era del Departamento de Guerra y en él se advertía al general Homer que el gobierno se había enterado por medios secretos de la posibilidad de que los japoneses intentasen un ataque contra Pearl Harbor. Con todos los sistemas instantáneos de comunicación en sus manos, el gobierno de Washington pudo haber enviado el mensaje a tiempo para impedir aquel holocausto, pero había transmitido el cable por medio de la ruta comercial ordinaria y, naturalmente, llegó 10 horas demasiado tarde. El Regimiento 298 de Infantería, al cual se unió Goro en el cuartel Schofield, estaba integrado principalmente por japoneses, al mando de oficiales norteamericanos, y fue esa unidad la que tuvo que hacerse cargo de limpiar la zona bombardeada del aeródromo Hickam, donde los aviones japoneses habían destruido docenas de aparatos norteamericanos. Cuando los aviones vieron llegar el primer camión cargado de muchachos japoneses al aeródromo, gritaron: ¡Invasión! ¡Invasión! Y algunos centinelas, asustados, empezaron a hacer fuego contra los recién llegados. ¡Somos norteamericanos! ¡No disparen!, gritaron los muchachos japoneses. Y durante los 3 días siguientes, el regimiento realizó un admirable esfuerzo, trabajando hasta 18 o 20 horas diarias para dejar el aeródromo en condiciones de uso. Pero en la noche del 10 de diciembre, el cuartel general de Honolulu recibió un mensaje de California señalando con qué energía dicho estado procedía a detener a todos los japoneses criminales. Y algún oficial superior de Honolulu oprimió el botón del pánico. De esta manera, antes del amanecer, 3 compañías de soldados blancos, reforzadas por una agrupación de ametralladoras, llegaron al aeródromo, y al aparecer las primeras luces del día, Goro Sakagawa, que salía de su tienda de campaña, gritó asombrado: ¡Estamos rodeados! Sus compañeros saltaron de sus sacos de dormir y salieron corriendo, pero una voz dura que se oía a través de un altavoz metálico los inmovilizó. ¡Japoneses!, ordenó. ¡Quédense donde están! No hagan el menor movimiento. Los tenemos rodeados de ametralladoras. Enseguida otra voz dijo: soldados japoneses, quiero que designen un hombre de cada tienda de campaña para presentarse ante nosotros, inmediatamente. Goro dio unos pasos hacia adelante. Vestía su ropa interior y la voz continuó: ustedes, soldados japoneses que están todavía dentro de las tiendas, entreguen sus armas y granadas de mano inmediatamente. Y ustedes, los que están afuera, amontónenlas. Una vez cumplida la orden, la voz agregó: si hay algunos soldados que no sean japoneses en el campamento, deben abandonarlo sin tardanza. Les damos 5 minutos de plazo. Transcurridos los 5 minutos, solo quedaban en el terreno los muchachos japoneses. Formen aquí, frente a nosotros, ordenó de nuevo la voz, tal como están. Y cuando los asombrados soldados estaban formados, el coronel que había hablado primeramente les advirtió: han sido desarmados como medida de precaución. No nos es posible saber cuándo atacarán nuevamente sus compatriotas y no podemos correr el riesgo de exponer nuestra retaguardia a hombres armados que no sabemos si son fieles o no. Permanecerán ustedes dentro de este espacio alambrado hasta nuevo aviso. Mis hombres solo tienen una orden: hacer fuego contra el primero que intente salir. Durante 3 humillantes días, los muchachos japoneses del Regimiento 298 tuvieron ante sí las bocas de las ametralladoras. Luego aquellas precauciones fueron suavizadas y se les informó: quedan en libertad para trabajar en la limpieza de las letrinas, pelar patatas, etc. Cuando Tadao salió de su casa el 7 de diciembre, corrió sin detenerse un instante hasta la universidad, donde su unidad de ROTC
estaba ya formada con los hombres que vivían en sus dormitorios. Llegó sin aliento y con el tiempo justo para salir con el cuerpo para repeler un lanzamiento de paracaidistas japoneses que, según se había informado, se había producido en un lugar al norte de Diamond Head. Naturalmente, no existía tal lanzamiento, pero el cuartel general se olvidó de informar al respecto a las tropas ROTC y los muchachos japoneses estuvieron 4 días patrullando la zona sin relevo. Las familias japonesas que residían en aquella área los alimentaron con arroz y algunas otras cosas. Después de varias semanas de servicios distinguidos, todos los muchachos japoneses del cuerpo ROTC recibieron la siguiente orden: ya no hay lugar para ustedes en este cuerpo. Entreguen sus uniformes. No se les dio explicación alguna ni alternativa, por lo cual Tadao y Minoru devolvieron aquellos uniformes por obtener los cuales tanto habían trabajado, y al día siguiente vistieron ropas civiles. Un soldado blanco de Arkansas los vio pasar por una calle y se burló. ¿Por qué no visten el uniforme como nosotros, bastardos amarillos? ¿Por qué tengo que pelear yo para protegerlos a ustedes, ojos torcidos? Minoru, que era corpulento y fuerte como un toro, estaba siempre dispuesto para una pelea, y ahora se volvió hacia el soldado. Pero Tadao, más prudente, le tomó de un brazo y lo arrastró consigo mientras le decía: si golpeas a un soldado, te lincharán. Toleraré hasta cierto punto, dijo Minoru, pero me parece que alguno va a resultar lastimado. Sin embargo, aquel mismo día descubrirían todo cuanto tendrían que tolerar, pues cuando salieron del cuartel general del ROTC, donde acababan de ser rechazadas sus solicitudes de rehabilitación, vieron a su madre que caminaba por Kakaako. Tenía un aspecto extremadamente extranjero, con su kimono negro y los pies embutidos en sus soris. Y Minoru no se sorprendió cuando una pequeña cantidad de personas se reunió alrededor de ella y comenzó a gritarle, diciéndole, con palabras que ella no entendía, que no estaban dispuestos a permitir que una japonesa de ojos torcidos paseara por las calles con su kimono. Y antes que los dos muchachos pudieran llegar hasta ella, algunos hombres empezaron a rasgarle el kimono. ¿Por qué no usa zapatos como las norteamericanas decentes?, gritaban. La acorralaron contra la pared de una casa sin que ella comprendiera por qué era víctima de aquel trato. Y un hombrón propinó varios puntapiés a los oris. «¡Quítatelos, vieja maldita!», gritó. «¡Quítatelos inmediatamente!». Minoru y Tadao saltaron hacia el grupo para proteger a su madre, y algunos los reconocieron y gritaron: «¡Los muchachos Akagawa!». El incidente terminó sin nuevas dificultades, pero Tadao, que era todo un diplomático, susurró a su aterrada madre: «Quítate los oris, mamá. Eso es lo que les enfureció». Ella se desprendió enseguida de su calzado japonés y la multitud lanzó una aclamación. De camino a su casa, Tadao le advirtió: «No vuelvas a salir a la calle con kimono, mamá». «Sí, y cómprate unos zapatos», dijo Minoru. En los días siguientes, Minoru y Tadao debían soportar nuevas pruebas. Nacidos en territorio norteamericano, eran legalmente ciudadanos del país y hasta podían llegar a la presidencia, pero al mismo tiempo eran también japoneses y por eso estaban sometidos a humillaciones peores que las que sufrían los extranjeros. Varias veces fueron amenazados por soldados ebrios y la prudencia les obligó a no andar por las calles. No obstante, la animosidad contra los japoneses acreció cuando Hawái, aterrado ante la aplastante victoria obtenida por la aviación japonesa, apeló comprensiblemente a cualquier raciocinio disponible. «No me diga que los japoneses podrían haber bombardeado nuestros barcos y aviones si esos malditos ojos torcidos no hubieran tenido información de espías destacados entre nosotros.
gritaba un hombre en un bar. Y hasta el secretario de Marina en persona, después de inspeccionar el desastre, declaró francamente a la prensa: Hawái ha sido víctima de la más eficiente labor de quinta columna que se haya producido en esta guerra, si exceptuamos a Noruega. Por lo tanto, no fue extraño que muchos japoneses fueran arrestados y encerrados en cárceles provisionales, y ante aquellas detenciones, los que todavía se hallaban libres creyendo los rumores según los cuales todos los japoneses de Hawái serían evacuados a campamentos en la isla de Molokai. Pero cuando las cárceles improvisadas se hallaban abarrotadas y llegaron al puerto algunos barcos para llevarse a los ya detenidos a campos de concentración en el estado de Nevada, ocurrió una cosa inusitada. Hawksworth Hale y la señora Hewlett Chanders, el señor John Whipple Hawksworth y señorita Lucinda Whipple fueron personalmente, y no como resultado de una acción coordinada, a todas las prisiones donde estaban confinados los japoneses. Por ser los ciudadanos más conspicuos de la comunidad, se les permitió entrar, y al recorrer los pasillos donde estaban las celdas, decían: Conozco perfectamente a este hombre. No puede ser un espía. Pónganlo en libertad. Unos 300 ciudadanos japoneses fueron liberados así, por los voluntarios esfuerzos de aquellos descendientes de los misioneros. No se trataba de que les resultaran simpáticos los japoneses, sino que en su carácter de cristianos no podían permanecer impasibles al ver cómo se maltrataba a tantos inocentes. En California se adoptaron insensatas y crueles medidas que habrían de constituir una vergüenza eterna para los Estados Unidos. Familias de insuperable rectitud y patriotismo fueron desarraigadas. Sus efectos personales fueron robados y hasta se ultrajó su orgullo de ciudadanos norteamericanos legales. Tales cosas no ocurrieron en Hawái, porque hombres como Hawksworth Hale y Hewlett Chanders no permitieron que ocurrieran, y mujeres como la señorita Whipple y el señor Hawksworth recorrieron personalmente las prisiones para proteger a los inocentes. Pero cuando Hawksworth Hale llegó a la celda en la cual se hallaba Kamehiro Sakagawa, se le presentó un problema más complicado, pues al principio Hale no podía asegurar a los hombres de la Oficina Federal de Investigaciones: sé perfectamente que este hombre no es un espía. Lo que Hale sabía era que Kamehiro tenía fama de dinamitero y se había visto en dificultades durante la huelga de Lamas Sugar. Se había negado obstinadamente a dar por terminada la nacionalidad japonesa de sus hijos. Había estado recorriendo la ciudad durante la noche desde unos años antes del ataque a Pearl Harbor, y ahora tenía una peluquería en la cual su propia hija parecía servir como cebo para los soldados y marineros. Esa era, ese era el debe de su cuenta. Pero Hale sabía también otra cosa. De todos los muchachos japoneses de Honolulu, nadie era tan lealmente norteamericano como los hijos de Kamehiro. Por lo tanto, en lugar de pasar de largo por la celda, Hale se detuvo y pidió que se le permitiera hablar con Sakagawa. Señor Sakagawa, le preguntó por medio de un intérprete, ¿por qué se negó usted a permitir que fuesen eliminados de los registros de Japón los nombres de sus hijos? La antigua terquedad pareció asomar de nuevo a los ojos del buen japonés, pero cuando se dio cuenta de que si no decía la verdad, era probable que jamás volviese a ver a sus hijos, y respondió: ¿Me promete usted no decírselo nunca a ellos? Sí, dijo Hale, pues también él tenía problemas de familia. Y Kamehiro le explicó detalladamente su situación. ¿Así que usted e Ishii cambiaron de esposas?, preguntó Hale cuando el otro hubo terminado. Aquello parecía muy simple, y una sonrisa jugueteaba en los labios del magnate. Sí, señor. En cada país estoy casado con una mujer distinta.
Pero naturalmente este es su país verdadero y eso es lo que cuenta. No, corrigió Kamehiro. Japón es mi verdadera patria y me avergonzaría que mi aldea supiese el delito que he cometido. Aquella defensa leal que Kamehiro hacía de su patria conmovió a Hale y dijo condescendiente: creo que eso no tendría importancia a semejante distancia. Sí la tiene, exclamó Kamehiro, porque mi esposa, la que obtuve en el cambio, es la mejor esposa que podría encontrar un hombre. Pero la que cedí a mi amigo resultó una mala mujer y la vida de Ishii ha sido destruida. Mi felicidad llegó a costa de su desgracia y ahora no puedo hacer nada que contribuya a aumentar su dolor. Por lo menos en nuestra aldea creen que él es un hombre honorable y yo no diré nada para destruir esa creencia. Hale crispó los puños y pensó en sus propias reacciones a tales problemas y en su insistencia, contra la presión de todos sus amigos, en que su esposa Malama permaneciese a su lado, a pesar de que su mente había pasado ya de los límites generalmente requeridos para ser confinada en un manicomio. Y en ese momento, amando a su mujer y sintiendo el terror de que su hijo pudiera ser muerto en la guerra, experimentó una sensación de afinidad con el pequeño japonés sentado ante él. Y entonces se volvió hacia el funcionario de la Oficina Federal de Investigaciones y dijo: este hombre debe ser puesto en libertad enseguida. Y Kamehiro regresó al seno de su familia. Ninguna de las personas que vivían en Hawái escapó a los efectos de Pearl Harbor, y en la mañana del 8 de diciembre, virtualmente nadie podría haber previsto ni remotamente los cambios que experimentaría. Por ejemplo, Hewlett Chandler se convirtió, sorprendido, en capitán de la Marina, a cargo de las instalaciones del puerto, y en definitiva, recibió una citación presidencial por haber mantenido abierto el puerto en todo momento al material de guerra. La esposa de John Whipple, Hewlett, fue sorprendida en el continente y tuvo que permanecer allí por espacio de 3 años. 19 descendientes del antiguo capitán mercante de New Bedford, Rutherford Hawksworth, vistieron uniforme y 9 descendientes femeninos del viejo doctor John Whipple se casaron con oficiales militares a quienes conocieron en Honolulu. Naturalmente, el impacto más dramático cayó sobre los Akagawa, pues es importante que todos comprendan cómo esa numerosa familia de extranjeros japoneses se convirtió, por virtud de la guerra, en una familia de perfectos norteamericanos. Resultó irónico que años enteros de solicitar la ciudadanía, poco menos que implorándola, no les habían valido nada, pero que en cuanto el gobierno japonés destruyó Pearl Harbor y dio muerte a más de 4,000 hombres, todo cuanto había deseado los japoneses de Hawái les fue concedido de inmediato. Pero quiero postergar para más adelante esa irónica historia. Aparte de los Akagawa, el impacto de aquel espantoso bombardeo cayó más pesadamente sobre la numerosa familia Ki. 2 días después de terminar la acción, Nyuk Sin, que entonces contaba 94 años, fue llevada a recorrer la ciudad por su nieto Hong Kong, y al ver la confusión en que habían caído los blancos de Honolulu, percibió que los 6 meses siguientes habrían de proporcionar a la Hui de los Ki una gran oportunidad de material desarrollo, y que si no se aprovechaba esa rara oportunidad, la familia no tendría tan fácilmente otra. Esa noche, Nyuk Sin reunió a sus hijos y a sus nietos más capaces, y cuando todos estuvieron junto a ella en la casa de la calle Nuuanu y habían sido corridas las cortinas, dijo: por todo Honolulu, los blancos se están preparando para huir. ¿Creen que los aviones japoneses volverán? Nuestros aeródromos de Wheeler y Hickam han sido destruidos, informó Asia, pero un oficial naval me dijo hoy en el restaurante que aún así la próxima vez que vengan serán rechazados.
Nixon meditó aquellas palabras un rato y luego dijo, Hong Kong, ¿crees tú que los aviones japoneses volverán? Quizá lo intenten, pero no creo que tengan éxito. ¿Crees que Honolulu es un lugar seguro para arriesgar dinero? Quiero decir, si a tu juicio podrán ser rechazados los japoneses. Sí, respondió Asia con seguridad. ¿Importa eso? Preguntó Hong Kong, que entonces contaba 48 años. Si Japón conquista Hawái, todos seremos ejecutados como chinos importantes en la comunidad, por lo cual no tenemos por qué preocuparnos de eso. Los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones no nos permiten que escapemos al continente, por lo cual tampoco tenemos que preocuparnos de eso. Tenemos que quedarnos donde estamos, rogar a la providencia que no triunfen los japoneses y trabajar más intensamente que nunca. Nixon escuchó y luego cruzó sus delgadas manos sobre la falda. Nuestra adversidad es nuestra fortuna, dijo en voz baja. No podemos escapar, pero los jaoles pueden hacerlo. Como conejos asustados escaparán en todos los barcos que se dirijan al continente. Y cuando ellos se vayan, empezarán a venir soldados y marineros con mucho dinero. Cuando ellos lleguen, nosotros estaremos aquí. Esta guerra durará mucho tiempo y si trabajamos intensamente, nuestra Hui puede llegar a ser más poderosa que antes. Cuando los jaoles escapen, nosotros tenemos que comprar todas las tierras y terrenos que ellos dejen. No tenemos suficiente dinero para eso, protestó Hong Kong. Lo siento, se excusó la anciana. No me expliqué correctamente. Claro que no podemos comprar, pero podemos pagar pequeños depósitos a cuenta y prometer pagar el resto más adelante. Entonces podemos trabajar las tierras o terrenos y recibir dinero para amortizar las deudas. Pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero suficiente para los pagos a cuenta? Preguntó Hong Kong. Tenemos que invertir hasta el último centavo que tengamos, dijo Nixon. Asia, tú te encargarás de eso. Convierte todo lo que tenemos en dinero. Seguiremos con las casas de comercio de la calle Hotel, porque los soldados comprarán en ellas. Todas las muchachas de la familia tendrán que trabajar en algo. La Hui trazó sus planes para arrancar hasta los centavos a los militares de Honolulu, pero la táctica más importante no había sido discutida aún. Mañana por la mañana, ordenó Nixon, todo hombre que esté en condiciones de hacerlo deberá presentarse en Pearl Harbor. Si los astilleros han sido tan destruidos como dicen, van a necesitar muchos hombres. Tendrán miedo de emplear japoneses y nuestros hombres conseguirán buenos empleos. Pero dólar ganado será dólar que deberá ser entregado a Asia. La familia se mostró de acuerdo y Nixon se volvió a Hong Kong. Tu tarea será la más difícil, dijo. Tomarás el dinero que te dé Asia y lo convertirás en terrenos y tierras. Pagarás lo suficiente para que no puedan ser vendidos a otros. Y recuerda, cuando la gente escape asustada, aceptará cualquier oferta en efectivo y confiará en nosotros para que le paguemos el resto. Hong Kong escuchó y luego preguntó, ¿debo comprar terrenos de casas de comercio o de residencias particulares? Se discutió extensamente el punto, pero finalmente Nixon añadió, ahora, cuando la isla se llene de militares, todos querrán tener sus casas. Entonces, ¿qué debo hacer? Comprar terrenos de residencias ahora, y con el terreno que recibamos en concepto de alquileres, compraremos terrenos de casas de comercio. Los próximos años exigirán mucho valor. Cuando termine la guerra, la gente volverá enseguida a Hawái y dirá,
Esos malditos chinos nos han robado nuestros terrenos. Se olvidarán de que escaparon aterrados y nosotros no. Rió trémulamente y agregó: Jamás he visto hombres más asustados que ustedes esta noche. Si pudieran escapar, estoy segura de que todos lo harían. Pero por fortuna los hombres de la Oficina Federal de Investigaciones no se los permiten. Por tanto, tenemos que quedarnos todos aquí y trabajar. Aquella reunión a puerta cerrada produjo 3 cambios en Honolulu. En primer lugar, un gran número de las pequeñas casas de comercio, cuya clientela eran los marinos y soldados, a quienes vendían comidas, bebidas sin alcohol y golosinas, fueron llevadas por miembros de la familia Key. Los precios de sus artículos eran razonables. Los locales estaban siempre muy limpios y cada uno de ellos era una pequeña mina de oro. En segundo término, cuando comenzó la reconstrucción de los astilleros en Pearl Harbor, un número sorprendente de auditores, contadores, ayudantes de administración y otros empleados de responsabilidad llevaban el apellido Key. Sus sueldos eran buenos, excelente la labor que realizaban y mejor aún su comportamiento. Y por último, cuando los militares empezaron a llevar a Hawái centenares de asesores civiles, muchos de ellos, sobre todo los de cargos más elevados, con sus familias, descubrieron que si deseaban arrendar viviendas, tenían que recurrir a Hong Kong Key. Conforme fue desarrollándose la guerra y Hawái se tornó en un lugar de terrible congestión humana, con todas las casas arrendadas al triple de su alquiler normal y todas las casas de comercio abarrotadas de clientes, solo Newxin se dio cuenta de la habilidad con que los Key estaban convirtiendo el dinero que recibían de los alquileres en terrenos del distrito comercial. El efecto más sutil de la guerra fue el experimentado por Hawksworth Hale, que solo tenía 43 años cuando comenzó el conflicto. Naturalmente, se presentó como voluntario inmediatamente, recordando a los generales locales su actuación en la Primera Guerra Mundial, pero recibió la respuesta de que él era esencial en la dirección de H&H, con muchas de cuyas actividades estaban íntimamente relacionadas con las necesidades militares. Por lo tanto, no se le permitió ingresar de nuevo en el ejército. Posteriormente, cuando se enteró de que un grupo de hombres de Yale estaba organizando un equipo de submarinos, luchó para ingresar a él, pues se consideraba apto para ese trabajo. Pero la Marina le respondió, con cierta sequedad, que los mencionados hombres de Yale tenían una edad más aproximada a la de su hijo que la suya. En consecuencia, tuvo que quedarse en Honolulu, donde trabajó en íntimo contacto con el almirante Nimitz y el general Richardson. Entre otros deberes, le correspondió el de jefe de la Junta de Enrolamiento y presidente de la Oficina de Defensa Civil. A principios de 1942, el Arma Aérea pidió a Hawksworth que se uniese a un grupo de oficiales de alta graduación que iban a partir en vuelo a diversas islas del Pacífico Sur para estudiar las posibilidades de establecimiento de nuevos aeródromos. Y naturalmente se apresuró a aceptar, pues hallándose su esposa en un estado de depresión que le impedía hablar coherentemente, ausente su hija en un colegio de Estados Unidos y su hijo en el cuerpo de aviación, no tenía el menor aliciente para permanecer en su hogar, y fue grande el placer con que se vistió de nuevo un uniforme, esta vez con el grado simulado de coronel. Cuando el hidroavión descendió en la bahía de Suva, Islas Fiji, Hawksworth bajó a tierra para presentarse al gobernador, un inglés casado con una norteamericana. Cuando el grupo estaba ya discutiendo los asuntos de Fiji, Hawksworth Hale empezó a conocer situaciones que le perturbaron profundamente.
¿Por qué mantienen ustedes aislados a los hindúes? Preguntó. No es posible hacer nada con ellos, respondió el gobernador. Hale no contestó, pero al observar las plantaciones de caña de azúcar de Fiji, vio que eran exactamente iguales a las de Hawái, y él había tenido miles de japoneses trabajando en ellas sin mayores dificultades. Reflexionó. En Fiji fueron importados hindúes y en Hawái japoneses, para idénticos propósitos y aproximadamente al mismo tiempo. Pero ¿con qué resultados diferentes? En Hawái los japoneses son razonablemente buenos norteamericanos. Aquí los hindúes son totalmente extraños. El inglés señaló, si ustedes quieren adquirir terrenos para sus pistas de aterrizaje, no tienen que preocuparse para nada de los hindúes, porque a estos no se les permite poseer tierras. ¿Por qué? ¿Un oriental propietario de tierras? Exclamó el gobernador. Pero Hawksworth dijo para sí, ¿y por qué no? Si no estoy equivocado, los Ki son propietarios de la mitad de las viviendas en Hawái. Lo mejor que le sucede a un japonés es obtener una parcela de tierra para trabajarla. Así se torna menos radical y se aleja de los sindicatos obreros. ¿Así que aquí los hindúes no poseen tierras? Preguntó Hawksworth. No, se lo prohibimos severamente, respondió el gobernador. Hawksworth pensó, ¡qué error! El funcionario agregó, tampoco tienen derecho a votar, y esa es una nueva dificultad que nos quitamos de encima. ¿Tampoco pueden votar los hindúes nacidos aquí? Tampoco, aseguró el gobernador. Hawksworth pensó, cuán diferentemente hemos hecho las cosas en Hawái. Y cuanto más vio y oyó de Fiji, más satisfecho se sentía de la manera en que los orientales residentes en Hawái habían obtenido plena ciudadanía, sin barreras que los obstaculizasen. Y así, en toda su comparación entre Fiji y Hawái, Hawksworth Hale se dio cuenta de que cuanto había sido hecho para incorporar a los orientales a la vida de Hawái había sido sensato, y lo que habían hecho los británicos en Fiji para mantener a los hindúes en un estado de odio, malestar y privaciones era un tremendo error. Y en Fiji, Hale llegó a comprender cuán fundamentalmente justos habían sido los misioneros y sus descendientes. En Hawái, se dijo, tenemos una sólida base desde la cual nuestras islas pueden avanzar hacia un futuro constructivo. Japoneses, chinos, filipinos, caucasianos y hawaianos trabajando juntos. Pero en Fiji, con este odio que percibo claramente entre las razas, no creo que sea posible llegar jamás a una solución lógica. Y luego se dijo con sombrío humor, la próxima vez que oiga decir algo a un peón japonés de las plantaciones sobre los sindicatos y sus derechos, le voy a responder, Watanabe-san, creo que será mejor que vayas a Fiji por una temporada y veas cómo viven allí los hindúes. Y entonces, cuando se estaba felicitando por el superior sistema creado por sus antepasados misioneros, asistió a un banquete ofrecido por Sir Ratu Salaka, un majestuoso cacique negro de Fiji, graduado en Cambridge y Múnich. Era un hombre poderoso y enormemente culto. Hablaba el inglés a la perfección. Estaba enterado de la marcha de la guerra y se hallaba dispuesto, a pesar de tener bastante más de 50 años de edad, a encabezar una expedición desde Fiji contra los japoneses. Recuerden, amigos míos, dijo proféticamente, cuando invadan islas como Guadalcanal o Bougainville, donde yo he realizado expediciones etnológicas, necesitarán exploradores como yo. Nuestro conocimiento de la jungla nos permitirá ir a donde sus hombres jamás penetrarán. Y nuestra capacidad para movernos sin ser oídos nos permitirán acercarnos a nuestros enemigos
y darles muerte silenciosamente. Cuando nos necesiten, avísenos, que estaremos listos. ¿Llevará con usted tropas hindúes?, preguntó Hale. El gobernador estalló una carcajada. ¿Hindúes?, exclamó despreciativamente. Hemos hecho un llamamiento pidiendo voluntarios y de nuestra población de más de 100,000 hindúes, ¿sabes cuántos se presentaron? 2. Y lo hicieron con la condición específica de que no tendrían que salir de Fiji. No, señor Hale, no emplearemos hindúes. Hale pensó, en Hawái, con aproximadamente la misma población japonesa, pudimos haber reunido 1,000 voluntarios hasta para pelear contra Japón. Y nuevamente experimentó una sensación de superioridad. Pero cuando Sir Ratu Salaka terminó su coñac, dijo, en Fiji no estamos muy orgullosos de la forma en que hemos fracasado en la misión de asimilar a nuestros peones de las plantaciones azucareras. Algún día tendremos que pagar un terrible precio por ese descuido nuestro. Quizá disturbios civiles y derramamientos de sangre. Y yo, como dirigente nativo, me doy cuenta de manera especial de esta tragedia. Pero cuando visito Hawái y veo cuán lamentablemente han sido tratados allí los polinesios, cómo les han sido robadas sus posesiones, cómo los japoneses tienen en sus manos todos los buenos empleos oficiales y cómo la cultura general del pueblo, un gran pueblo, ha sido destruida, no tengo más remedio que decir que, aun cuando nuestros hindúes no están tan bien situados en la sociedad como los japoneses de ustedes, nosotros los nativos de Fiji estamos infinitamente mejor que ustedes los hawaianos. 9/10 partes de las tierras de cultivo que han visto ustedes hoy pertenecen a nativos de Fiji. Hoy nuestros patrones de vida son más fuertes que hace 50 años. Progresamos en todo y no creo que ningún nativo que se respete y se dé cuenta del paraíso que tenemos aquí consentiría en cambiar con un infortunado hawaiano al cual ya no le queda nada propio. Ustedes, los norteamericanos, han tratado horriblemente a los hawaianos. Cayó un silencio sobre el grupo y finalmente Hawksworth dijo, tal vez se sorprenda usted, Sir Ratu, y supongo que estos oficiales también, pero la verdad es que yo soy hawaiano en una pequeña parte y no siento esa tragedia que usted acaba de sugerir. Sir Ratu estudió cuidadosamente a su interlocutor y luego dijo, por las apariencias, yo juzgaría que la parte norteamericana que hay en usted ha prosperado muchísimo más que la parte hawaiana. Rió galantemente y le ofreció otra copa de coñac, mientras añadía, estamos hablando de cosas bastante serias, señor Hale, pero creo que esta cuestión merece ser estudiada. ¿Para quiénes cuidan la isla, una isla cualquiera, los invasores? Aquí los ingleses han dicho, cuidamos estas islas en custodia para los nativos de Fiji. Y al hacerlo han hecho un gran mal, por no decir una verdadera injusticia, a los hindúes que contrataron para trabajar en los campos de caña de azúcar. Pero en Hawái, por lo visto, los misioneros norteamericanos dijeron, cuidamos estas islas en custodia para quienes contratemos como peones de nuestras plantaciones. Y al cuidarlas para los chinos, cometieron una gran injusticia con los hawaianos. Supongo que si nuestros antepasados hubieran sido perspicaces, habrían ideado una solución intermedia que resultase agradable a todos. Pero ahora, ustedes van hacia Tahití. Estudien el problema de ahí y encontrarán que los franceses no hicieron nada mejor que los ingleses de aquí o que los norteamericanos de Hawái. A esto Hale comentó, por lo menos en Hawái jamás tendremos una guerra civil, ni derramamiento de sangre. Sir Ratu, un gigantesco hombre en todos los sentidos, no pudo pasar por alto aquella flecha y disparó la suya.
y dentro de unos años tampoco tendrán hawaianos. La reunión terminó poco después.